Bueno, continuamos. Entonces, dice, obtenga una relación para la densidad relativa de un líquido como función de la distancia delta z a partir de la marca correspondiente al agua pura. ¿Ah? Bueno, inciso B. Determine la masa de plomo que debe colocarse en un hidrómetro de 1 centímetro de diámetro y 20 centímetros de longitud si debe flotar hundido hasta la mitad, es decir, hasta la marca de 10 centímetros en agua pura. Desprecie el peso del tubo de vidrio y descarte la curvatura del fondo del tubo. Bueno, entonces, solución. Inciso A. La fuerza de flotación en agua debe de ser igual al peso del hidrómetro, no hay de otra. Entonces la fuerza de flotación va a ser al volumen del líquido desplazado por la parte del hidrómetro que está hundida. Entonces es la densidad por la gravedad, la densidad del agua, por el volumen sumergido. Entonces densidad, gravedad por el volumen sumergido. ¿Quién es el volumen sumergido? El volumen sumergido pues es el área transversal del hidrómetro por Z0, esto en el agua. Z0, la distancia del fondo a la marca de 1. Entonces, sería el área transversal por Z0. Ese sería el volumen sumergido. Entonces, si la densidad del fluido en cuestión es menor que la densidad del agua, entonces delta Z será positiva. Y el hidrómetro se hunde a una profundidad mayor que en el agua. Si el hidrómetro se hunde a una profundidad mayor que en el agua, entonces la marca de 1, que es mi origen, pues queda por debajo de la superficie libre, por acá abajo. Y entonces delta Z es positiva, porque imagínense que aquí está el 1, pues entonces sería del 1 a la superficie libre, sería delta Z positiva. ¿Sí? Lo contrario ocurre si la densidad del fluido es mayor que la densidad del agua, entonces delta Z sería negativa, ¿no? Esto es porque el hidrómetro se hundiría a una profundidad menor que en el agua. Entonces, cuando el fluido es más pesado que el agua, entonces el 1 estaría por arriba, ¿no? Porque se hundiría menos el hidrómetro. Entonces, imagínense que el 1 está por acá. Entonces, delta Z sería del 1 hacia la superficie libre. Y sería delta Z negativa. ¿Sí? Bueno, entonces, en un fluido cualquiera, la fuerza de flotación en ese fluido debe de ser igual a fuerzas al peso del hidrómetro. Y entonces otra vez el peso del hidrómetro es acuérdense que la fuerza de flotación es el peso del volumen desplazado por el hidrómetro, pero el volumen de ese pedazo de líquido, ¿no? Desplazado por el hidrómetro. Entonces la densidad es el nuevo líquido por la gravedad por el volumen sumergido, y entonces esto es igual a la densidad de la gravedad, y el volumen sumergido es el área transversal por Z0 más delta Z. No importa que delta Z sea positiva o negativa, ¿no? Es decir, sería el área transversal por una altura sumergida, por así decirlo. Si el fluido se hunde más, si el hidrómetro se hunde más en el líquido que en el agua, entonces delta Z es positiva y la altura sumergida será Z0 más delta Z. Si el hidrómetro se hunde menos que en el agua, entonces delta Z sería negativa y la altura sumergida sería Z0 menos delta Z. ¿De acuerdo? Entonces ese es el volumen sumergido en un volumen cualquiera. ¿Sí? Bueno, y entonces igualamos los pesos, ¿no? El peso en agua y del hidrómetro en agua y el peso del hidrómetro en el fluido cualquiera, que es el mismo. Entonces serían las fuerzas de flotación, ¿no? La fuerza de flotación en agua y la fuerza de flotación en el líquido cualquiera. Entonces de ahí se ve que se cancelan las áreas y las gravedades, y si yo este lo paso para acá y este lo paso para acá, entonces me va a quedar que la densidad relativa es igual a la densidad del fluido entre la densidad del agua
y eso va a ser igual a Z0 entre Z0 más delta Z. Observemos aquí, ¿no? Si el fluido es más pesado que el agua, delta R, la densidad relativa es mayor que 1. Entonces, esto significa que Z0 es mayor que este denominador. Si Z0 es mayor que el denominador, significa fuerzas que delta Z es negativa. El caso contrario, si la densidad del fluido es menor que la densidad del agua, la densidad relativa es menor que 1, y eso significa que Z0 es menor que este denominador. Entonces quiere decir que delta Z es positiva, ¿de acuerdo? Lo cual concuerda con lo que habíamos hablado antes acerca de delta Z, y esta es la relación que nos estaban pidiendo. Bueno, entonces, ahora vamos a calcular el inciso B. El inciso B dice, ¿no? Bueno, decía que determinara la masa de plomo que debe colocarse en un hidrómetro de 1 centímetro de diámetro y 20 centímetros de longitud si debe flotar hundido hasta la mitad en agua pura. La mitad es la marca de 10 centímetros. Entonces, la fuerza de flotación en agua es la densidad de la gravedad por el volumen sumergido. El hidrómetro flota con la mitad de él sumergido en el agua, la marca de 10 centímetros. La fuerza de flotación debe de ser igual al peso del plomo. Entonces porque despreciamos el peso del tubo de vidrio. Entonces el peso del plomo es la masa por la gravedad, y esto es igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces se cancelan las gravedades, despejamos la masa y me queda la masa es la densidad por el volumen sumergido. Y es la densidad por el área por la H sumergida, es la densidad del agua, recuerden porque esta es la fuerza de flotación. Densidad del agua por el área transversal por el H sumergida. Entonces, densidad por pi cuartos de diámetro al cuadrado por el H sumergida. ¿Cuál es el H sumergida? La marca de 10 centímetros. Entonces, la masa es la densidad del agua, que es 1000 por pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la altura sumergida, que son los 10 centímetros, y me da 0.00785 kilogramos. Entonces, es necesario verificar la suposición de que el peso del tubo de vidrio es despreciable, dado que la masa de plomo solo es de 7.85 gramos. O sea, si no despreciamos la masa del tubo de vidrio, entonces necesitaríamos como dato la masa del tubo de vidrio para que con ese peso pues lo pudiéramos sustituir ahí en la fuerza de flotación, porque la fuerza de flotación tendría que compensar también el peso del tubo de vidrio, y entonces bueno, los cálculos serían diferentes, ¿verdad? Pero bueno, si despreciamos el peso del tubo de vidrio, pues necesitaríamos solamente 7 gramos de plomo, lo cual no es cierto, porque en realidad la fuerza de flotación es mayor porque sí está el tubo de vidrio, y entonces necesitaríamos un mayor peso de plomo, ¿sale? Bueno, ahorita nos queda hacer otro ejercicio de flotación antes de empezar con estabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, antes de suspender el video, ya casi, vamos a hablar sobre el siguiente ejemplo. Pérdida de peso de un objeto en agua de mar. ¿De qué se trata este ejemplo? Bueno, pues que cuando nosotros cargamos algo en el aire, pues se nos hace muy pesado, pero si nosotros lo cargamos en el agua, pues la fuerza de flotación nos va a ayudar a no cargar tanto, ¿no? Y entonces pues es lo que vamos a ver ahorita. Entonces dice el ejemplo: se usa una grúa para bajar objetos pesados en el mar. La densidad del agua de mar la vamos a considerar como 1025 kilogramos entre metro cúbico, es un poquito mayor que la del agua. Esto es para un proyecto de construcción submarina. Determine la tensión en el cable de la grúa debida a un bloque rectangular de concreto. Su densidad es de 2300 kilogramos entre metro cúbico. Cuando está suspendido en el aire, y también, inciso A e inciso B, cuando está sumergido totalmente en el agua. ¿De acuerdo? Bueno, el bloque es rectangular. Aquí está, perdón, inciso A, cuando está suspendido en el aire, inciso B, cuando está sumergido totalmente en el agua, y el bloque sería
de 0.4 por 0.4 por 3 metros, ¿no? Y es de concreto. Densidad 2.300 kilogramos metros cúbicos.